Ahora sobre esta iglesia que seremos bendecidos financieramente en el año 2025. Y eso lo creemos en el nombre de Jesús. Vamos a la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 12. Dice: te abrirá Jehová su buen tesoro. Léalo el que está a su lado. ¿Ya todos lo tienen? El que no lo tiene, diga: ay de mí. Ah, no, ya está acá atrás. Léaselo al que está a su lado, dígale: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Amén. Vuélvaselo y léaselo al que está a su lado. Léaselo, a ver, yo los oigo. Te abrirá. Amén. Somos bendecidos financieramente por Dios en el nombre de Jesús. Esta es una palabra para todos nosotros en este año. Quiero decirles, he titulado este tema bendecidos financieramente por Dios. Quiero decirles que el Nuevo Testamento, solo el Nuevo Testamento, habla 216 veces de fe. ¿Ustedes creen que la fe es importante? El Nuevo Testamento habla 216 veces de fe. También el Nuevo Testamento habla 218 veces de salvación. ¿Es importante la salvación? Es lo más importante, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero mire algo que sorprende bastante: el Nuevo Testamento habla 2084 veces de temas financieros. 2084 veces de temas financieros. Alguien podría hacer una pregunta capciosa, una pregunta de esas corchadoras, ¿cierto? Corcha al pastor. Dice, alguien podría preguntar: ¿o sea que las finanzas son más importantes que la salvación? Pues claramente no. Pero sí llama poderosamente la atención el hecho de que el Nuevo Testamento y la Biblia habla más de 3000 veces, el Nuevo Testamento más de 2084 veces sobre temas financieros. Habla 10 veces más de temas financieros que de salvación el Nuevo Testamento. Entonces si surge una pregunta: ¿por qué Dios quiere hablarnos de dinero? ¿Nos quiere hablar o no nos quiere hablar de dinero? Pues si no, no hablaría tanto de dinero. La mayoría de las parábolas de Jesús tienen que ver con temas financieros. Por supuesto tienen otra aplicación, pero toma ejemplos de temas financieros. Pues bien, la respuesta a esta pregunta es que Dios quiere ser el único dueño y el único Señor de tu corazón y de tu vida. Esa es la razón por la cual Dios habla tanto en la Biblia acerca de finanzas. Primero, porque nos ama. ¿Cuántos creen que Dios nos ama? Nos ama eternamente. Pero también Dios no permite, escucha esto, Dios no permite que nadie ni nada robe su lugar en nuestro corazón. Es decir, que el único dueño de nuestro corazón se llama Dios nuestro Señor. Y nadie puede tomar el lugar de Dios en nuestro corazón. Y en este tiempo y en todos los tiempos, el que más busca tomar el corazón del hombre es el dinero. Por eso el Señor dijo: no puedes servir a dos señores, a Dios y a las ¿qué? Riquezas, que traducido del griego original dice Mamón, que es el dios del dinero, un dios cananeo que era el dios del dinero. Y lo que Dios quiere es que nuestro corazón completo le pertenezca a Dios. Es decir, que nuestro corazón no sea gobernado por el dinero, que el dinero gobierne nuestro corazón,
sino que Dios sea el único que gobierne nuestro corazón. Pero además de ello, pues debemos entender que la Biblia enseña que Dios busca adoradores que le adoren ¿en qué? En espíritu y ¿en qué? Verdad. Detengámonos un poco cuando la Biblia dice espíritu y en verdad. Es decir, ¿a qué voy? Voy a que Dios dejó su palabra. Y si dejó su palabra, tanto, o si mejor, dejó en su palabra tantas referencias, tantas enseñanzas, tanta riqueza en materia de finanzas, es para que nosotros apliquemos la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Tú quieres adorar a Dios o no quieres adorar a Dios? ¿Quieres ser un adorador agradable a Dios o no? Pues debes adorarlo en espíritu y ¿en qué? En verdad. ¿Qué significa en verdad? Obedecer la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Qué es la verdad? Obedecer a los principios de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que los cristianos somos buenos para oír la palabra de Dios. Hay gente que pasa décadas enteras, varias décadas, sentado oyendo la palabra de Dios, pero poco pone en práctica. Se vuelven oidores, pero no ¿qué? Hacedores. Y cuando la Biblia dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad, quiere decir que parte de mi adoración es obedecer lo que dice la Biblia. Y es importante obedecer lo que dice la Biblia en materia de las finanzas, porque las finanzas se pueden constituir en un enemigo peligroso de tu vida espiritual, incluso de tu salvación, porque puede tomar el lugar de Dios en tu corazón. Por eso la Biblia dice que debemos adorarlo en espíritu y en verdad. La guianza del espíritu, el obrar del espíritu, la dependencia del espíritu, lo sobrenatural del espíritu. Pero el espíritu debe ir acompañado de la verdad. Ni solo verdad, ni solo espíritu. ¿A qué voy con esto? Muchos cuando hablamos de finanzas vienen y dicen, ore por mí que tengo muchas deudas. ¿Y Dios puede librarlo de las deudas? Claro que sí. Obra el espíritu en lo sobrenatural. Pero si esa misma persona que Dios libera de las deudas no aplica los principios de la verdad, pues lo más probable es que en 3, 5 o 10 años vuelva a estar tal vez más endeudado de lo que estaba antes. Y Dios puede hacer un milagro, pero no se puede volver el alcahueta tuyo. Dios hace milagros, sigue haciendo milagros y continuará haciendo milagros para su gloria, no para la gloria tuya. Dios no hace milagros para enaltecer el ego de nadie ni la gloria de nadie, sino para que Cristo Jesús sea glorificado y todos glorifiquemos a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Es decir, no puede ser que alguien se suba a un avión y no le eche gasolina. No, Dios me va a guiar y va a proveer la gasolina. Pues yo me bajaría de ese avión. No es que no crea que Dios pueda llenar el tanque de gasolina, pero Dios busca de nosotros que le adoremos en espíritu y en verdad. Es decir, hay unos principios poderosos de la palabra de Dios que nosotros debemos aplicar para que Dios nos bendiga financieramente. ¿Quieres ser bendecido financieramente? Solo los de acá, los de allá no quieren ser bendecidos financieramente. Pues debes aplicar la palabra, el espíritu y la verdad. El espíritu y la verdad. Muy importante eso. Debemos vivir en principios. La Biblia está hecha no solo para narrarnos esas poderosas historias que nos llenan de fe. No solo es para alimentar nuestro espíritu. Esos relatos bíblicos donde sufrieron, donde fueron perseguidos, donde vieron la gloria de Dios, está bien para que tú en el día a día, cuando veas la prueba, glorifiques a Cristo, te llenes de fe y apliques esos principios bíblicos también. Para eso es. Y por eso es muy importante que si nosotros queremos ser bendecidos, apliquemos principios. Y el principal principio en materia de las finanzas es entender, escucha esto, entender que no somos dueños de nada. Usted no es dueño de nada, yo tampoco. Ni del aire que respira, ni la ropa que tiene puesta, ni la vida. De nada. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Nosotros no somos dueños de nada. Si no somos los dueños, ¿qué somos? Los
administradores de todo. Y ese es el primer principio que nosotros debemos entender. Debemos entender que no somos dueños, sino administradores de lo que Dios nos da. Administradores de lo que Dios nos da. Pero yo quiero decirle que eso es fácil decirlo y difícil vivirlo. Y ya vamos a ir viendo. Porque es fácil decirlo, pensarlo, pero el día a día nos traiciona. Y por eso tenemos que volver a los principios de la palabra de Dios. Mire, hay 3 clases de cristianos, también 3 clases de personas, pero hablemoslo de cristianos, para los que están aquí. Hay una clase de cristianos, escucha esto, que los recursos para ellos son la fuente. Es decir, el cristiano que percibe que los recursos que le ingresan son su fuente. Esa es la fuente. Si no hay recursos, no hay fuente, porque la fuente son los recursos. Y entonces los recursos les sirven para sobrevivir. Ellos sobreviven, porque los recursos son la fuente. Trabajan para comer y comen para trabajar. Porque los recursos son la fuente. Si no hay recursos, no hay qué. Y eso cala mucho en la mentalidad, sobre todo de los países en el tercer mundo, en nuestros países, en el África, en Sudamérica. Si no hay recursos, no hay nada. El planteamiento materialista está basado en recursos. El recurso es la fuente. Toca igualar los recursos porque la desigualdad es el gran problema de la desigualdad de los recursos. Porque en esencia es un principio basado en que la fuente es el recurso. Si no hay recursos, no hay fuente. Y entonces es una visión de vida basada en el temor. Todo se guarda sin importar lo que llegue, porque no sabemos cuándo se acaba la fuente. Llegará el momento que se acabe la fuente y entonces con temor guardamos, acaparamos por temor. ¿Hay cristianos así o no hay cristianos así? Hay una clase de cristianos así. Hay una segunda clase de cristianos que es al que le llegan suficientes recursos, pero él cree que los recursos son suyos, le pertenecen. Y entonces, como le pertenecen, entre más recursos lleguen, más oficio le busca esos recursos. Es decir, entre más, bueno, si ya tengo una casa, ahora quiero tener una finca en Girardot, ¿sí? Y si ya tengo más recursos, entonces le voy a hacer una piscina más grande a la finca. Y entonces ya me voy a un paseo. Y entonces, entre más recursos tenga, entonces más los gasta, dijo aquí el hermano. Más función le pone a esos recursos, porque ¿son qué? Son suyos. Y como son suyos, hace con ellos lo que quiere, ¿cierto? Y le busca oficio a los recursos, y entre más recursos tiene, pues más oficio le busca. ¿Usted cree que hay cristianos así? Pero hay una tercera clase de cristiano, que es el cristiano que entiende que Dios es la fuente, que Él es el dueño de todo y que nosotros somos administradores. Y no me cabe la menor duda que todos los que estamos aquí somos de ese tercer grupo, o estamos en el proceso de llegar a ese tercer grupo. Entonces, el que reconoce que Dios es la fuente y sabe de dónde vienen tantos recursos, o mejor, sabe que vienen muchos recursos, porque mi Dios dice, la Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Él sabe que vienen muchos recursos, ¿cierto? Él reconoce que Dios es la fuente y sabe que vienen tantos recursos que no los puede consumir solo, y da a los demás. El cristiano que entiende que Dios es la fuente debe saber, escuche eso, esto es una pregunta que usted se debe hacer. Si usted es casado con su cónyuge, la debe hacer con su familia. Debemos saber qué tanto es necesario para mi consumo. Dios no bendice para satisfacer el ego de nadie. Dios bendice para sus propósitos. Por supuesto, Él nos da esa promesa de que nos provee, pero nosotros debemos hacernos la pregunta, ¿cuánto es suficiente? Porque después de lo que sea suficiente, lo que Dios nos da es para bendecir a otros. Es más, lo que Dios nos da es para bendecir a otros.
Pero nosotros debemos hacernos esa pregunta: ¿cuánto es suficiente? Y para eso tenemos que tener un plan, debemos tener un presupuesto, pero ya vamos para allá. ¿Qué características tiene ese creyente, ese hombre, esa mujer de Dios que reconoce que Dios es la fuente? Vamos a mirar las características, porque nuestra idea es llegar a esa tercera clase de cristianos. ¿Cuántos quieren ser esa tercera clase de cristianos? Ese cristiano bíblico. Mira estas características para que vayamos creciendo en ellas. Características del cristiano, del hombre y la mujer de Dios que reconoce a Dios como su fuente. La primera es que piensan completamente diferente acerca del dinero. El creyente, el hombre, la mujer de Dios, que reconoce que Dios es su fuente, que Él es el dueño de todo y que nosotros somos administradores y que estamos para la gloria de Dios, piensa completamente diferente acerca del dinero. Empezando por entender que el dinero no es su Dios, solo existe un solo Dios, Jehová Dios Todopoderoso, nuestro Padre al que amamos. Y el dinero no se vuelve un Dios. Hay gente que el Dios es su dinero. Mira, hay gente que corre detrás del dinero y ¿sabe qué produce eso? El dinero huye de la gente. Porque el dinero no ha sido diseñado para ser perseguido por el hombre. Ni el hombre ha sido diseñado para perseguir dinero. El hombre ha sido diseñado para perseguir al Dios de los cielos todopoderoso. Entonces entendemos que el dinero es un instrumento. El dinero es un medio. Que el dinero no tiene poder. En el mundo el que tiene dinero tiene ¿qué? Pero el cristiano entiende por la palabra de Dios que el dinero no tiene ningún poder. El dinero simplemente es un instrumento, un medio, un mecanismo que sirve para cumplir los propósitos de Dios en nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Pensamos diferentemente del mundo en general acerca del dinero. No estamos apegados emocionalmente al dinero. No estamos apegados emocionalmente a las cosas. Si entendemos que Dios es el dueño de todo, pues si yo no soy el dueño y si el dueño es Dios, pues si no es mío, pues no tengo un apego emocional porque no es ¿qué? Mío. Es decir, pensamos que diferentemente acerca del dinero. Número 2, usamos, como pensamos diferente, usamos el dinero de manera que diferente. No usamos el dinero igual que las personas que no conocen al Señor. No usamos el dinero como las personas que ignoran los principios de la palabra de Dios. Si caminamos en la verdad, usamos el dinero de manera que diferente, diferenciada. Nos diferenciamos en eso. Ya vamos a ver por qué utilizamos el dinero de manera diferente. Es lo que viene. Otra característica, escucha esto. Otra característica del hombre y la mujer que reconoce que Dios es la fuente, Él es el dueño de todo. Mire a los ojos al que está a su lado. Eso. Pero no tan romántico. Dígale, el hombre y la mujer que reconoce a Dios como su fuente, mírelo profundamente, dígale, no se endeuda. Yo estaría dando un fuerte aplauso a Cristo por entender esa revelación poderosa. Hermano y hermana, mi oración mientras estaba preparando este mensaje estos días y en este momento yo le pido al Espíritu Santo que abra el entendimiento de cada uno de nosotros para que comprendamos la maldición tan grande que es la deuda para cada uno de nosotros. El hombre y la mujer de Dios que entienden que Dios es la fuente no se endeudan. Ahora, este no es un mensaje de condenación.
Porque puede ser que la gran mayoría de los que estamos en este lugar tenemos deudas. Yo tengo una deuda aún. Pero sí nos puede servir para tomar una firme decisión. Decir, yo me he endeudado, tengo deudas, pero a partir de hoy no me voy a volver a endeudar. Porque hay un engaño diabólico, escuche esto, en la cultura, que lo compran los gobiernos, lo compran las familias, lo compra la educación, lo compra la sociedad, y se dice sin ningún problema, que sin deuda no se puede avanzar. Si usted quiere comprar una casa, si no se endeuda no la puede comprar. Si quiere comprar un carro, si no se endeuda no lo puede comprar. Y que todo, absolutamente todo, tiene que ser a través de la deuda. Y yo le quiero decir que eso no es bíblico. Les acabo de decir que el verdadero adorador adora al Padre en espíritu y en verdad. Y la Biblia me enseña que la deuda es esclavitud. Mira, los judíos que tienen nuestro mismo libro sagrado, que ellos no reconocen el Nuevo Testamento, ellos no se endeudan. Al contrario, les prestan a los cristianos para que ellos se endeuden. Ellos sí son oidores y hacedores. Y ellos terminan es prestando a las naciones, a la gente. Pero nosotros los cristianos nos endeudamos porque no aplicamos los principios de la verdad. Miren lo que dice Proverbios capítulo 22, versículo 7. Proverbios capítulo 22, versículo 7. Dice la Biblia: el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que le ¿qué? Vamos a esa segunda parte. Y el que toma prestado es siervo del que presta. Es decir, que cuando usted pide prestado, se vuelve ¿qué? Siervo. ¿Se vuelve qué? Esclavo. ¿De quién? Del que le prestó. ¿Cuántos de los que están aquí han pagado una deuda alguna vez en su vida? Levanten la mano. Tengan temor. ¿Usted qué siente cuando paga una deuda? Descanso, alivio, paz. ¿Sabe qué es eso? Eso es un hecho espiritual en el cual usted está dejando de ser esclavo. Por eso siente alivio, por eso siente paz, por eso siente descanso. Porque el que presta es esclavo del prestamista. Se vuelve siervo del prestamista. Y el prestamista se vuelve señor. Escuche esto, ¿se vuelve qué? Señor del que le prestó. En las iglesias, muchos, escúcheme lo que le voy a decir, lo digo con temor y temblor y con dolor. Muchos no podemos decir que Cristo es nuestro Señor porque tenemos más señores. Luis Carlos Sarmiento Angulo a través del Banco de Bogotá. No tengo nada contra Luis Carlos Sarmiento. A través de la Bebillas, del Banco de Occidente y del Banco Popular. El dueño del Banco de Colombia, que no sé quién es. Se vuelven nuestros señores. Y entonces el cristiano no puede decir que Cristo es el Señor o el único Señor, porque tiene más señores. Ahora me entiende por qué la Biblia habla tanto de finanzas. Porque Dios quiere que el único Señor en nuestro corazón sea el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Apláudele al Señor. Mira, si Jesús se apareciera en este momento, se te apareciera literal, como se le apareció a Pablo, y te dijera: hijo, quiero que inviertas recursos en la obra misionera en Mozambique. Tal vez muchos dirían: Señor, no puedo porque tengo que pagar la hipoteca.
Señor, no puedo porque tengo que pagar el crédito del carro. Señor, no puedo porque tengo que pagar las 5 tarjetas de crédito que tengo reventadas. Y eso te da a entender que Cristo no es tu Señor, sino que el acreedor es tu Señor. Yo le pido al Espíritu Santo que traiga revelación en nosotros, para que todos nosotros nos arrepintamos de corazón y digamos: Señor, hasta aquí me he equivocado, pero como la predicación del Evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero yo me arrepiento y a partir de ese momento no volveré a contraer deuda en el nombre de Jesús. Porque el deudor se vuelve siervo del acreedor. Mire, vayamos a la Biblia, Éxodo capítulo 36. Éxodo capítulo 36, versículos 3 en adelante. Éxodo capítulo 36, versículo 3. La cultura de la deuda está muy arraigada, incluso en los cristianos. Mira, Éxodo capítulo 36, versículo 3 dice la Biblia, hablando de un pueblo que había salido de esclavo a deambular en el desierto. ¿Sí saben cuál es ese pueblo? Primero era esclavo, antes de este relato. Después andaba en el desierto. Y ese pueblo, esclavo, que salió al desierto, mire lo que dice de él, dice: y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Siguiente. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Versículo 5, y dice: y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Versículo 6. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más. Mire, este es un pueblo que venía de ser esclavo y ahora andaba en el desierto. Y Dios pone en el pueblo el sentir de construir templo para Dios. Y fíjese usted que el templo no se construyó de los diezmos, que tenían una destinación especial para los sacerdotes, para las viudas, los huérfanos y los extranjeros, sino que se construyó a través de ofrendas voluntarias. Y dice la Biblia que llevaron tantas ofrendas que Moisés le tocó decir: por favor, no traigan más, ya no más, no necesitamos más, ya vamos a acabar con esto, por favor no traigan más, se lo pedimos, se lo rogamos, por favor no traigan más. ¿Usted cree que eso pasa hoy? ¿Por qué creen que no pasa hoy? Porque tenemos un pueblo endeudado. Y que Dios traiga revelación hoy a cada uno de nosotros sobre la gravedad que hace la deuda espiritualmente. Nos volvemos esclavos y siervos del que nos presta. Este era un pueblo que podía dar con liberalidad a la obra de Dios porque no estaba endeudado. La deuda ha existido en la historia de la humanidad, por supuesto, pero en los últimos 100 años la deuda se ha disparado, las naciones se han endeudado, las familias se han endeudado. Hay una cultura de la deuda tan fuerte que hoy decir que sin deuda se puede, eso es casi ser, mejor dicho, una bestia, animal, bruto. Porque está arraigado en el corazón, en la mente, en la cultura, en la conciencia del ser humano. Pero hoy por la palabra de Dios estamos entendiendo que el hombre y la mujer que entienden que Dios es la fuente no necesita endeudarse para avanzar. ¿Cuán grande es tu Dios? ¿Tienes un Dios, una estampita? ¿Ese es tu Diosito? Si tu Dios es el Dios todopoderoso que creó el universo, que hizo la tierra, que creó las riquezas del mundo, de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y dice la Biblia: mi Dios pues os suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ese Dios que dice eso es tu Dios, es tu Padre y es tu proveedor.
La Biblia habla de Dios como el proveedor que provee para la visión. Si tú necesitas un lugar donde vivir con la familia, Dios te lo va a proveer porque ese es el propósito de ser padre. Es decir, nosotros debemos anular en nuestra mentalidad el creer que todo debe hacerse a través de la deuda. Y tomemos esa firme decisión que a partir de este momento nunca más nos vamos a endeudar en el nombre de Jesús. Al contrario, vamos a pagar las deudas y se cumplirá la promesa. ¿Se recuerda la promesa que declaramos sobre esta iglesia? Dice, prestarás a las naciones y tú ¿qué? No pedirás prestado, pero toca tomar decisiones, hay que caminar en principios. Muy importante eso. Otro principio, los cristianos, el hombre, la mujer de Dios, que reconoce que Dios es la fuente, es una persona moderada. Ser moderados. ¿Somos moderados o no somos moderados? A los latinos sí que nos cuesta eso. Ser moderados. Queremos tener el equipo de sonido que suena más duro, ¿cierto? La pantalla gigante más grande, ¿cierto? Pero hay una cultura que viene de la palabra de Dios, que es la cultura de la moderación y el contentamiento, donde dice la palabra de Dios, dice sean, si podemos buscar ese texto, lo puedes buscar en Google y lo pones, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis. Búscalo por favor. Sean vuestras costumbres, aquí está, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con todo lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Muchos de los grandes problemas financieros que tenemos es porque acudimos a la deuda para satisfacer gustos y deseos. Es una... Esta le dio risa a mi esposa, la que les voy a decir. ¿Es una necesidad comer? ¿Es una necesidad comerse 50 buñuelos el 16 de diciembre? Dijo mi esposa, padre, le estás hablando al siervo, Señor. No sé por qué. Vamos a salir bendecidos financieramente y flaquitos en el nombre de Jesús. Bueno, volviendo al tema, ¿es una necesidad comer? ¿Es una necesidad comer en el restaurante más costoso de la ciudad? Eso es un deseo, es un lujo. ¿Es necesidad tener un celular? Yo creo que en este tiempo sí. ¿Es necesidad tener un celular de 7 millones de pesos? No, regálemelo, hágame el favor. No, mentiras. Es un deseo, ¿cierto? Y muchas veces nos hemos metido en graves problemas financieros, no porque Dios no bendiga, no porque no nos ha suplido lo que necesitamos, sino porque nos hemos metido en el capricho, ¿cierto? En el deseo, en lo que mi carne quiere, y hemos cometido muchos ¿qué? Errores. Nosotros tenemos esta doctrina ya no se enseña en los púlpitos, hay que enseñarla, la doctrina del contentamiento. Nosotros debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Ojo, yo no estoy diciendo que ser contento es ser mediocre o conformista, no, yo no estoy hablando ni de mediocridad ni de conformismo, porque tú tienes que ser excelente, diligente, trabajador, ahorrador, inversor y confiar en Dios que te va a llevar a otro nivel. Pero no vives frustrado, decepcionado, triste porque en la situación económica en que estás ¿qué? Contento, porque esa tristeza te hace llevar a cometer errores garrafales en las finanzas. Entonces, el hombre y la mujer que reconocen que Dios es la fuente son moderados, es decir, aprenden a diferenciar entre los deseos y las necesidades. Ahorita que llegó la prima, alguien dijo, no, ¿por qué no me dio esta enseñanza el domingo pasado? Ya me llegó la prima ayer y ya me la gasté toda.
Entonces, ojo cómo administran sus finanzas en estos días. Acuérdense que hay un principio que es la moderación, estando contentos con lo que tenéis ahora. Costumbre sin avaricia, sin deseos desbordados. Y hay que aprender a diferenciar entre lo que es un deseo y una ¿qué? Necesidad. Muy bien. Otro principio que debemos aplicar. El hombre y la mujer de Dios, que entienden que Dios es la fuente, con su pareja, con su cónyuge, se ponen de acuerdo. Y la hermana dijo, aleluya. Empezó a darle codazos al siervo. Se ponen de acuerdo. Y entonces Cristian esta mañana dijo, ¿y el soltero? Y el soltero, entonces el soltero busca una persona madura, de fe, con fruto en las finanzas, no al vago de rochón, no, sino alguien con fruto, preferiblemente el papá. Lo que pasa es que no les gusta decirle al papá porque le aumentan el arriendo, pero pues el papá es alguien, ¿quién quiere lo mejor para los hijos que Dios y el papá? O la mamá, ¿no? O sea, los padres. Pero bueno, si no quieren que le suban el arriendo, entonces busque una persona de confianza, de madurez, de fruto financiero en Dios y pida consejo. Dice la Biblia en Amós capítulo 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Los cónyuges deben estar de acuerdo. ¿Cuántos hermanos les ha pasado que la esposa le dice, se lo dije? Y mi esposa en el primer culto decía, amén, Padre, le estás hablando al siervo, Señor. O sea, porque Dios le habla a las mujeres, a las esposas. Todo en un orden, ¿sí? Todo tiene un orden. Pero mire, Dios le ha dado una gracia en el diseño a la mujer para tener un discernimiento impresionante. Por eso es que dice, se lo dije. Entonces usted tiene que ponerse de acuerdo y no, sujétese mujer, porque la Biblia dice que usted debe sujetar. Pues sí, pero no a las patadas. Sino que deben ponerse de acuerdo. Para toda decisión financiera que toma la pareja, debe estar de acuerdo. Porque puede ser que a uno le hablen la verdad y a otro le hablen el espíritu. Y debe conciliarse el espíritu y la ¿qué? Y la verdad. La pareja cristiana debe tener una sola bolsa. No ese tema de que usted paga esto, yo pago esto, pero es que usted gana más y pagamos lo mismo y se vuelve un conflicto. Yo le doy la gloria a Dios que con mi esposa nos ha permitido enseñar estos temas de finanzas a parejas jóvenes. Nosotros somos una pareja, pues no joven, pero un matrimonio joven por lo menos. Y entonces vemos que hay mucho problema con eso, que andan con bolsas separadas. Y eso cada mes se vuelve la pelea entre quién paga el arriendo, quién paga el mercado, yo pagué más, yo pagué menos, es que es mi plata, es que es la suya, y que usted con la suya no hace nada, y que su mamá le paga lo que usted no cubre. Bueno, ¿cuántos problemas se evitan en un hogar por hacer una sola bolsa? Una de las principales causas de divorcio son los problemas financieros. Y eso se debe a que no andan juntos, no se ponen de acuerdo. Una casa dividida contra sí misma, ¿no qué? No prospera, tienen que ponerse ¿qué? De acuerdo. Y ese es un principio muy importante, estar de acuerdo, ponerse de acuerdo en la pareja. Otro principio muy importante, el hombre, la mujer de Dios, que reconoce que Dios es la fuente, mire al que está al lado, dígale, tiene un presupuesto escrito. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un presupuesto escrito? Levante la mano. Levante la mano sin temor. Mire, muy pocos tienen presupuesto escrito. Yo enseñé esto hace un año. Les mandé un presupuesto por el WhatsApp de la iglesia. Les regalamos a la salida de un culto presupuestos, unas hojitas. ¿Cuántos recibieron esas hojitas? ¿Por qué no lo ha hecho, cabezón?
Pereza, dijo alguien por ahí. Entonces, volvamos a enviar el presupuesto al grupo, si me ayudan. ¿Tú lo puedes enviar a ese grupo? Sí. Y el otro domingo voy a imprimir unos presupuestos para, usted los recibe, es una hojita en blanco y usted, pues con los rubros, pues, para que usted haga un presupuesto. A ver, si dijimos que el hombre y la mujer de Dios que reconocen que Él es la fuente, saben cuánto es suficiente, pues tienen que hacer un presupuesto para saber cuánto es suficiente. Tienen que hacerlo. Y hay que sentarse y pedirle permiso a Dios, orarle, Señor. Porque es que, mire, nosotros vivimos mucho como ateos. Creemos que Dios está allá en el cielo, en el tercer cielo, y que nosotros manejamos aquí como queremos. Hay que preguntarle al Señor, Padre, ¿es tu voluntad que viva en esta casa? ¿Es tu voluntad que esté en una casa más sencilla o en una mejor casa? Padre, ¿cuánto es lo conveniente para un mercado? Y eso hay que preguntársele a Dios. ¿Es que es su Dios o no es su Dios? ¿O es el Dios de su pastor y usted es como el nieto de Dios o algo así? Si Él es su Dios y Él es su Padre, Él lo va a guiar. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Si no oyes la voz, de pronto no eres oveja. Comprometámonos en oír la voz de Dios. Dice que los que son guiados por Dios, esos son hijos de Dios. Hay que tener un presupuesto escrito. Debemos saber cuánto ganamos y cuánto gastamos. Y tenemos que tenerlo físico. Cuando usted lo tiene, bueno, físico, digital, pero escrito. Usted puede analizar en qué está gastando de más. De pronto se empieza a dar cuenta que gasta mucho en mucho buñuelo y café o empanada y café en el trabajo, ¿cierto? Entonces tiene que recortar, ¿cierto? Y sus niveles de colesterol se lo van a agradecer. Y sus finanzas también se lo van a agradecer, ¿cierto? Tal vez tiene que estar analizando, no, estoy gastando mucho en servicios públicos o estoy gastando mucho en suscripciones a plataformas digitales o qué sé yo. O capaz empieza a darse cuenta que en el éxito es más caro que en el costo, no sé. Y empieza a tomar decisiones y empieza a optimizar sus gastos. Empieza a hacer un presupuesto. Yo los invito de todo corazón, hermanos, y no es por regañar, que tengamos un presupuesto. Otro tema muy importante. El hombre y la mujer de Dios que reconocen a Dios como la fuente, no ponen su dinero en una sola cuenta. No ponen su dinero en una sola cuenta. Es decir, bueno, cuenta, bolsillo, jarrón, tarro. Sí, porque entonces ahora van a sacar 5 cuentas, una en caja social, otra en bebillas, otra. No. Obviamente, pues la mayoría de la gente tiene ingresos, mayoría no es lo ideal, pero pues por una cuenta. Pero muy importante esto, no hay que tener una sola cuenta. La mayoría de la gente lo que hace es que tiene una sola cuenta y gasta primero, gasta. ¿Cierto? Es lo que hace la mayoría de la gente. No, nosotros tenemos que diversificar. El que reconoce a Dios como fuente, pone su dinero en 5 tarros, 5 jarrones. La distribuye en 5. Esto ha sido de mucha bendición para nosotros, pero mucha. No ponen su dinero en una sola cuenta, en un solo jarrón, en un solo bolsillo, en un solo tarro. Se distribuye en 5 elementos fundamentales, en 5 rubros fundamentales, en 5 destinaciones fundamentales. Voy a hablar de ellas, ya me queda poco tiempo. La primera, número 1, el diezmo del Señor. El diezmo es lo primero. Es muy importante entender eso. El diezmo es lo primero y es el primer rubro. Antes de gastar, es lo primero, es para Dios. Y es muy importante, el diezmo no nos pertenece. Hay mucha gente que se cree muy buena o se siente muy feliz, muy magnánimo, muy maravilloso porque da diezmo.
Cuando nosotros tenemos que entender que el diezmo no nos pertenece, no es nuestro, es de Dios. Eso dice la Biblia. Y Dios nos da la oportunidad de administrar algo que no nos pertenece. Vayamos a la Biblia, Levítico capítulo 27. Levítico capítulo 27, versículo 30. Dice la Biblia en Levítico capítulo 27, versículo 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. No es ni de Carlitos, ni de Miriam, ni de Lucy, ni de... ¿Es de quién? De Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. El diezmo no nos pertenece. No somos muy buenos dándole a Dios el diezmo, porque no le estamos dando nada. Le estamos entregando lo que le pertenece. Vuelvo y lo leo, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada, santa, sagrada a Jehová. La palabra santa significa apartada a Jehová. Pero también Lucas en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 16, versículo 12. Lucas capítulo 16, versículo 12, la Biblia dice: y si en lo ajeno, ¿el diezmo nos pertenece o no nos pertenece? Es ajeno, ¿cierto? ¿De quién es? Mira lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Quién os dará lo que es vuestro? Hay que aprender a administrar lo que no es nuestro. Y el diezmo le pertenece al Señor. Y mira, yo te voy a ser muy honesto. Yo no estoy ni mirando si tú diezmas o no diezmas. No me preocupa tu diezmo. Tu diezmo no me llega a mí. Yo no recibo ningún ingreso. No es que esté mal vivir de la obra del Señor, pero yo no lo hago. Es honroso vivir de la obra del Señor, pero pues mi ministerio es un ministerio bivocacional. No percibo ningún ingreso de la iglesia. Es decir, a mí no me interesa si usted diezma o no diezma. Lo que le estoy diciendo es que la Biblia le dice, y me dice, porque pues yo también diezmo, y le doy las gracias a Dios, y no es por jactarme, sino de enseñarles. Desde que yo era muy niño, mi mamá, sobre todo mi mamá, mi papá también, pero mi mamá, me enseñó a diezmar. Y eso es muy importante enseñárselo a los niños desde muy pequeñitos. Y desde niño, desde lo que me daban para las 11, diezmábamos al Señor, hasta el día de hoy para la gloria de Dios. Es decir, no te estoy enseñando algo que yo no estoy viviendo, ni tampoco me es interés, no tengo conflicto de interés pues para decirles lo que les estoy diciendo. Pero lo que les estoy diciendo es que el diezmo le pertenece al Señor, no nos pertenece a nosotros. Recuerde lo que dice Lucas capítulo 16 versículo 12: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muchas veces se ha detenido la mano de Dios para bendecirnos porque no diezmamos. ¿A quién se le diezma? Se le diezma a la iglesia donde somos pastoreados. Si usted está hoy aquí de visita, este no es el lugar donde usted tiene que diezmar. Usted debe diezmar en la iglesia donde usted se congrega, donde es pastoreado, donde es alimentado espiritualmente, donde es discipulado. En ese lugar se da el diezmo. Número 2, segundo rublo, tiene que ver con la ofrenda y el dar, o mejor, tiene que ver con el dar. Aquí cometí un error, era dar arriba, 10% en el dar, es decir, 10% en el diezmo, 10% en el dar. En el dar es diferente al diezmo. En el dar está la ofrenda del Señor. ¿Cuántos traemos ofrenda del Señor a la casa de Dios? Es decir, parte de ese 10% se va a ofrendas. No le estoy diciendo que el 10% es ofrenda, no. Parte de ese 10% es ofrenda para Dios. Parte. Pero número 2, también para siervos de Dios. Tal vez tú tienes en el corazón sembrar en un siervo de Dios. Dios nos ha puesto en el corazón de mi esposa y el mío
sembrar en siervos de Dios. Nosotros sembramos, semestralmente damos una ofrenda a unos siervos de Dios en Bogotá. Entonces, siervos de Dios. Pero eso es aparte de la ofrenda del Señor. El dar da un 10%, pero parte es ofrenda al Señor. Tú puedes dar, si Dios te lo pone, no estoy diciendo que tiene que ser. O sea, sí hay que dar ofrenda al Señor, pero no tiene que ser a un siervo de Dios, pues. Si Dios te pone el corazón, a nosotros Dios nos ha puesto en el corazón con mi esposa y mi familia de dar a siervos de Dios. Si Dios se lo pone en el corazón. A otros que hay que darles, a los padres. A los padres. Hay gente que dice, pero mi papá gana más que yo ¿para qué le voy a dar? Pues estás deshonrando a los padres. Porque no se trata si tiene más o tiene menos. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque cuando honras a tu padre y a tu madre, estás honrando la autoridad de Dios. Estás honrando al mismo Dios. A los padres. También se le da a los necesitados. Y hay una priorización bíblica en las viudas, en los huérfanos y en los extranjeros. Y aquí hay harto extranjero que ayudar. Viudas, huérfanos, extranjeros. Entonces, el dar, un 10% de dar. Uno, primero, la ofrenda para Dios, que se da en el templo. Y aparte damos para, si Dios te guía, no tiene que ser así, si Dios te guía a un siervo de Dios o a siervos de Dios, a tus padres, es decir, Dios te guía, no, la Biblia dice que hay que honrar a los padres. Y a los necesitados, viudas, huérfanos, extranjeros en prioridad y después a los demás necesitados. Ese es el segundo rubro. Mire, vamos 2 rubros de los 5. El tercer rubro, un rubro de ahorro. Antes de ir al ahorro, mire, lo que más le cuesta a la gente es dar. ¿Sí o no? Eso vaya, pida. Eso, por ejemplo, en estos días que en las empresas piden para un regalo de un niño, vaya, pídale si usted dirige gente, pídale a la gente para que hagan para un regalo. No, esto es un camello. Y uno empieza a ver cómo es de tacaña la gente. ¿Sabe por qué? Porque entendemos o desconocemos que Dios es la fuente. El que entiende que Dios es la fuente no tiene problema con dar. Da con liberalidad. Tercer rubro, el rubro del ahorro. ¿Cuántos de los que están aquí ahorran? Bueno, pues confío en el Señor que el próximo año, cuando vamos a dar un curso de finanzas, levanten la mano toda la iglesia. Ahorro, que debe ser un 10% de los ingresos. El ahorro es para gastos extendidos o posibles para futuro, compras futuras, gastos futuros o lo que Dios nos guíe para el futuro. Muy importante en el ahorro tener un fondo de emergencias. ¿Cuántos tienen fondos de emergencias acá? Muy importante. Si sucede un accidente, entonces usted puede recurrir ¿a qué? Al fondo de emergencias. Si usted se queda sin trabajo, acude ¿a qué? Al fondo de emergencias. Pero hay que ¿qué? Ahorrar. Muy importante, mire. Y esta es la hora que no hemos pagado el arriendo, la luz ni el mercado. Ahora alguien dirá, no, pero esto no lo voy a poder hacer. Pero inicie en el proceso. Inicie a distribuir. 10% para ahorro. Muy importante el ahorro. Y quiero hablar del punto, yo quiero pedirles mucha atención en este punto, que yo he estado orando mucho en esto, clamándole al Señor que nos haga libres financieramente. Y quiero que usted le ponga mucha atención a lo que voy a decir en los siguientes minutos. Y es el cuarto rubro, que es la inversión y la multiplicación. Se aconseja que lleguemos a un 20% en ello. Usted va a ir avanzando, es posible. Yo llevo 3 años en esto y no he llegado a este nivel. Pero quiero decirle que tienes que empezar a caminar en esto. Inversión y multiplicación, un 20%. La inversión en esencia es invertir en algo que tiene un riesgo, pero que tiene la posibilidad de multiplicarse. Hay muchos que darán testimonio de que fueron libres de las deudas
a través de aplicar el principio de la multiplicación. Póngale mucho cuidado a esto. Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice la Biblia: y los bendijo Dios. Dice la Biblia, ¿a quién bendijo? Al hombre, a la mujer. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Dios ha dado una orden, un mandato a ti. Tú debes fructificar y multiplicar en todas las áreas. El diseño del ser humano, o el ser humano ha sido diseñado para fructificar y multiplicar. Nosotros somos expertos en gastar. ¿Somos expertos o no somos expertos? Eso pregúntele a alguien un 22 de diciembre a ver si no es experto en gastar. Sabemos algo de fructificar y no sabemos nada de multiplicar. Pero hoy va a venir revelación de la palabra de Dios a nosotros. Porque tú tienes que entender que hay un mandato sobre tu vida. Es tu diseño. Tienes que vencer el temor, porque Dios ha establecido que tú te debes multiplicar en el nombre de Jesús. Ese es el mandato. Dios le ha dado un diseño al hombre de multiplicar. Pero es algo muy importante. Yo les hago una pregunta: ¿cuánto hay en el tarrito suyo de multiplicación? Pasa la bolita del lejano oeste así. Les hago una pregunta: ¿cuánto es 1.000.000 por 0? Están demorados. ¿Cuánto es 1.000.000 por 0? ¿Cuántos son 100 millones por 0? ¿Cuántos son 3 billones por 0? Tiene que haber algo en el tarrito de la multiplicación para que se multiplique. Sé que muchos tienen deudas, tienen una presión presupuestal fuerte en sus finanzas, pero yo te quiero invitar a que dejes algo en el tarrito de inversión, algo. Tal vez no puedes llegar ya al 20%, llegar al día, pero deja algo, porque 1 por 1 ya es 1, 1 por 2 y así se va multiplicando, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, bueno, en fin. Dios multiplica algo, no el 0. Ese es el principio de la multiplicación. Pon algo en el tarrito de la multiplicación. Mira, miremos esto. Ve al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 36. Un texto de multiplicación. La multiplicación de los panes y de los peces. Mira lo que dice la Biblia. Marcos, capítulo 6, versículo 36. Le dicen los discípulos a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Hay una multitud escuchando a Jesús. Se hace tarde y la respuesta de los discípulos es: despídalo rápido que se hace noche para que alcancen a ir a los pueblos y puedan comer algo. Estaban lejos. Versículo 37, respondiendo él, ¿quién es él? Les dijo: dadles vosotros de qué. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Versículo 38 dice: él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 panes y 2 peces. La mente natural de los discípulos, cuando Jesús les dijo: vayan, aliméntenos, necesitamos 200 denarios. Mucho dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Tal vez nos estamos preguntando: pero ¿cómo vamos a pagar las deudas invirtiendo? Eso es mucho dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Jesús les dijo: vayan y busquen a ver qué tienen. Y le dijeron que tenían ¿qué? 5 panes, 2 peces. Dice la Biblia que Jesús los bendijo y empezaron a repartir.
y se alimentaron 5,000 hombres con sus niños, sus mujeres, y sobraron cestas. Pero la pregunta es, ¿qué tienes? No lo que no tienes. Deja de pensar en lo que no tienes y enfócate espiritualmente en lo que tienes. ¿Se acuerdan que les dije que debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad? El principio es buscar en lo natural lo que tenemos, y Dios en lo sobrenatural multiplicará lo que tenemos. Eso fue lo que sucedió con la viuda y Eliseo. ¿Recuerdan la viuda y Eliseo? Recuerden que la viuda se acerca a Eliseo y le dice: soy esposa de un siervo de Dios, tú lo conoces. Estoy parafraseando. Y él falleció y dejó una gran deuda. Y vinieron los acreedores y van a llevar a mis hijos como esclavos. Ven a pedirle auxilio a Eliseo. ¿Qué le dice Eliseo? No tenga temor, dígalo. ¿Qué dice Eliseo? ¿Qué tenía? ¿Qué le dijo la viuda? No. ¿Qué le dijo la viuda? No, usted está confundiendo la viuda de Sarepta con la viuda de Eliseo. Está confundiendo la viuda de Elías con la viuda de Eliseo. ¿Qué dijo la viuda? No tengo nada, solo una tinaja de aceite. Pero lo primero que dijo era que no tenía nada. ¿Qué es lo que dice usted cuando Dios le está hablando que va a pagar las deudas? Pero ¿de dónde si no tengo nada? Uy, venga, porque nos arrodillamos y arrepentimos delante del Señor. Eliseo le estaba dando una clase de vida con Dios a la viuda, porque la viuda era esposa de un sacerdote y a pesar de ser esposa de un sacerdote ignoraba los principios de la palabra de Dios. ¿Qué tienes? Dice: no tengo nada, solo una tinaja de ¿qué? De aceite. Y entonces el profeta le dice: busca a tus vecinos, pídeles vasijas, vasijas no pocas, y vierte el aceite en esas vasijas. Y entonces lo natural era que la viuda fuera y buscara vasijas. Vasijas. Lo natural era vertir el aceite de la vasija en otra vasija. Lo sobrenatural era que el aceite alcanzara para todas las vasijas y vasijas y vasijas, hasta que toda la deuda se pagó y vieron la gloria de Dios sobre ellos. Yo declaro esa palabra sobre esta iglesia en el nombre de Jesús. Dios me ha permitido hablar de estos temas de finanzas en varias partes. Y cuando me bajo de predicar, se me acercan 2 o 3 a decirme en qué invierto. Y entonces, para que no vayan ahorita, les voy a decir: pues yo no sé. Porque el diseño que Dios me dio a mí no es el diseño que Dios te va a dar a ti. Usted recuerda cuando David iba a luchar contra Goliat. ¿Qué hizo Saúl? ¿Le puso la armadura de quién? De Saúl. ¿Cómo se sentía Saúl? ¿Cómo se sentía David con la armadura de Saúl? Incómodo, porque ese no era el diseño que Dios le había dado a David, era el de Saúl. Es decir, Dios tiene un diseño para ti. No me preguntes en qué va a invertir, porque no sé. ¿Se acuerda que yo les dije que en la Biblia había 2,000 versículos, en el Nuevo Testamento más de 2,000 versículos de finanzas? Porque Dios quiere tu corazón y porque Dios utiliza el tema financiero para que allí tú te arrodilles y le busques a Él y se vuelva una excusa para que tú te encuentres con tu Señor. Pues esa es la tarea de estos días. Arrodíllate, busca a Dios y Dios te va a mostrar en qué tienes que invertir.
Pero te doy un principio. El profeta le dijo, ¿qué tienes en las manos? ¿O qué tienes? No le dice qué tienes en las manos. Es decir, no es casualidad, hermano, la experiencia que tú tienes. Tal vez aquí hay gente que es experta en temas de agricultura. Yo no tengo ni idea. Tal vez si me pongo a invertir en temas de agricultura, hago el oso. Pero tú conoces, tienes habilidad. Mire, pero lo importante es que tú te metas con Dios. Dios te va a hablar, no me va a hablar a mí. ¿Sí? Dios es mi Dios, pero también es el suyo. ¿Sí? Usted tiene que meterse con Dios y Dios le va a dar un diseño. Estudiando para esta enseñanza leían un libro sobre un hermano que tenía una hipoteca de un rancho de 40 años, imagínense eso. Aquí en Colombia creo que no hay hipotecas de 40 años. La máxima creo que es de 30. La común es 20. Bueno, y entonces este señor, este cristiano había comprado un rancho con una hipoteca a 40 años. Y tenía un rancho de ganado, tenía vacas. Y estaba muy endeudado, había una crisis, el precio de la leche había bajado, en fin. Y entonces llega un momento, él se mete con Dios. Y Dios le guía, escuche esto, trabajar con ovejas. Dice, pero yo no sé nada de ovejas. Y le dice el Señor, le guía que vendiera sus ovejas, vendiera sus vacas y empezara a invertir en un tema de ovejas. Y decía, pero es que las ovejas, las vacas es con lo que yo trabajo, ¿cómo las voy a vender? Bueno, las vendió. Vendió las vacas y un día en una feria de granja, de agricultura, de todos esos temas, se encontró con otro cristiano que tenía un proyecto. Y el proyecto era cultivar o criar ovejas, esos carneros que tienen cuernos grandísimos, que son para la cacería y que les cortan la cabeza y las ponen en unos trofeos. ¿Sí las han visto, por lo menos en las películas? Yo las he visto en las películas porque no los he visto en la vida real. Y entonces, este otro cristiano tenía un proyecto que era que ellos compraban el embrión de una oveja de esas finas de carneros y la implantaban. La idea de él era implantarlo en ovejas comunes. Creo que eso lo hacen en Colombia con los caballos. Y entonces se lo implantan a la oveja y nace con un ADN diferente al de la oveja común. Y con el paso del tiempo van saliendo de mejor calidad los carneros con esos cuernos y todo eso. Pues el hermano tenía el recurso, invirtieron juntos y empezaron a vender cabezas de carnero a $25,000. Y ovejas, ya empezaron a nacer ovejas mujeres con el ADN que son a $100,000. Y este hermano, de tener una hipoteca de 40 años, terminó pagando la hipoteca en 2 años. Dios va a usar la inversión para que seamos libres de las deudas, prestemos a las naciones y no pediremos prestado en el nombre de Jesús. Pero yo te quiero invitar a que te comprometas, es decir, te toca a ti meterte con Dios. Yo le dije a mi esposa, vamos a tener un ayuno y vamos a orar, porque vamos a poner de acuerdo y vamos a mirar qué vamos a hacer. Pero hermano, así sean 50,000, 100,000, 20,000, qué sé yo, ponga algo en la vasija de la multiplicación y pídale a Dios que le dé gracia para mirar en qué lo va a multiplicar para la gloria de Él y para los propósitos de Él. Y número 5, ahora sí, número 5, viene el tema del gasto. Es lo último. Y la idea es que lleguemos a que el 50% de nuestros ingresos se vaya en todos los gastos, en todas las necesidades comunes. Este es el principio que aplican los judíos por la palabra de Dios. Y es el principio que ignoramos los cristianos porque no llevamos el sano balance entre el espíritu y la verdad.
acabo de terminar. Ahorita oraré por personas que estén endeudadas y que sean libres de la deuda. Pero de nada nos va a servir orar por la deuda e incluso que muchos sean libres de la deuda si no aplicamos los principios. Lo más probable es que en los años vuelvan a caer a un estado peor en el que estaban anteriormente. Así que, hermanos, andemos en el Espíritu y en la verdad, en el nombre de Jesús. Pongámonos en pie y vamos a orar.